Tiene la palabra. Gracias, señor presidente de la Asamblea Nacional. Estimados compañeros, compañeras, asambleístas, buenas tardes al pueblo ecuatoriano. Estamos conociendo la interpelación de 3 vocales del Consejo de la Judicatura. Yo comenzaría diciendo: sin justicia no existe civilización, sino barbarie. Se enseñaba en nuestro país, antes de la destrucción del sistema educativo del Ecuador, cómo surgieron pueblos bárbaros y empezaron un proceso civilizatorio, como el caso de Roma, Grecia, culturas de Mesopotamia, etc. Se ha demostrado que existe la manipulación de la administración de justicia, como la usa como instrumento de opresión, despojo, conservación de los privilegios sociales, políticos, culturales y hasta familiares o grupos de casta. Es a lo largo de la historia cómo se ha venido manipulando la justicia en este país. Nadie puede tapar el sol con un dedo, porque esto es evidente. La Constitución de Montecristi, en el artículo 168, número 1, garantizaba en el papel que los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación en este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penalmente. Quiero preguntar: ¿quién violó la Constitución de la República el 11 de mayo del 2011 para tomarse por asalto y escandaloso fraude electoral la Administración de Justicia, a pocos meses de haber ordenado la incursión armada al hospital de la Policía Nacional, con el asalto de varios muertos, con el saldo de varios muertos y muchos heridos, con el falso pretexto de defender de un supuesto secuestro y un existente golpe de Estado, que hasta ahora, a pesar de miles y supuestas investigaciones, no conoce ni ubican el supuesto golpista en ningún rincón del planeta? No se ha encontrado. Recordemos que para asegurarse los resultados manoseados por las urnas del inconcebible asalto a la administración de la justicia, organización que lo fraguaron en un fraude electoral, cuya prueba, la evidencia, y la destapó el diario El Expreso de Guayaquil en su edición del jueves 15 de septiembre del 2011, cuando el número de electores mayores de 16 años que constan de manera acomodada y fraguada en el padrón del Consejo Nacional Electoral era de 10.952.164 votantes, cuando según el censo de meses antes del 28 de noviembre del 2010 y con las proyecciones a mayo del 2011 llegaban a 9.722.834 posibles sufragantes. La simple comparación de los datos y cifras oficiales presentadas
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, por una parte, y las impuestas por el Consejo Nacional Electoral, evidencian de manera irrefutable de que se robaron la administración de justicia en ese entonces. Lo puedo demostrar con documentos provincia por provincia, pero en honor al tiempo me abstengo de hacerlo. Y no nos olvidemos tampoco que el doctor Enrique Herrería, entonces importante asambleísta adscrito al Partido Social Cristiano, se desafilió en forma pública y justificada de Madera de Guerrero, denunciando que había el acuerdo Partido Social Cristiano y correísmo para consolidar los resultados de esa consulta para tomarse la administración de justicia que tanto daño ha hecho al Ecuador. Consta esta información en Diario Expreso de Guayaquil el 11 de abril del 2011 en su primera página y fue noticia nacional. Contando con los resultados del fraude electoral para esa consulta manipulada, ya proclamados por el Consejo Nacional Electoral de entonces, procedió a nombrar un Consejo de la Judicatura presidido por el ingeniero eléctrico, no por un abogado, Paulo Rodríguez Molina. Eso lo hacía un régimen que se llenaba la boca con la meritocracia. Fue el encargado de fichar electrónicamente a los jueces y funcionarios judiciales por sus convicciones ideológicas y políticas, como paso previo a la depuración de la administración de la justicia, con el objeto además de llevar a sus aliados correístas los juzgados de la República. Para ello incluso eliminó la ley el requisito de años de experiencia profesional para ser jueces de la República. El mismo gobierno decidió entonces que una vez fichada la planta laboral prosiga en las tareas de depuración el doctor Gustavo Yal Robben, conocido adherente a la democracia popular, como los testimoniaban sus compañeros de estudios de la Universidad Católica de Quito. ¿Qué hizo el Consejo de la Administración en manos del presidente Correa en ese tiempo a través del ingeniero eléctrico Paulo Rodríguez Molina y el doctor Gustavo Yal? En el lapso del 2011 al 2018, sacaron de manera infame, inconstitucional e ilegal a más de 1.200 jueces probados y sometidos a ningún partido ni movimiento político. Esto es, a todos los jueces que no eran de la línea, acusando a todos ellos de forma calumniosa y pública de haber cometido error inexorable en sus resoluciones. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional hace pocas semanas da cuenta que revisada la documentación de rigor, 2.300 jueces que están en funciones, todos ellos provienen de esos consejos de la judicatura controlados por una supuesta revolución ciudadana, donde además hicieron los listados de los jueces y fiscales elegibles para que el secuestro de la justicia se mantenga a través del tiempo. Los señores interpelados han indicado en esta interpelación y con gran aspaviento que han reincorporado a algunos jueces y fiscales que habían sido incluidos en los últimos años. Es una verdad a medias, porque los únicos que han permitido su regreso son correístas. Los jueces no correístas y de carrera, con nombramiento y años de experiencia, sin quejas, están fuera de la administración. Fuera.
no vale los años de experiencia. Lo que sucede en la administración de justicia y de modo escandaloso en la fiscalía es algo similar. Por eso no existen juicios de peculado en la plana mayor del anterior gobierno, porque la única autoridad que puede iniciar su proceso de investigación es la máxima autoridad, que es la Fiscalía General del Estado. Esos juicios no existen y no están ni iniciados. El país debe abrir los ojos frente al engaño. Me pregunto, ecuatorianos, ¿dónde están los procesos de peculado por la repotenciación de la refinería de Esmeraldas con un perjuicio estimado a más de $2 millones? ¿Dónde existe el juicio por peculado por haberse gastado $1.528 millones en la refinería invisible de la Romo en Manabí? ¿Dónde quedó el caso Singer, que debe responder el señor ex vicepresidente Glass? ¿Dónde están las acciones legales para determinar el uso no explicado de manera convincente en $3.500 millones para la reconstrucción del terremoto de Manabí? Dispone de 2 minutos, señor asambleísta. ¿Por qué no han molestado en pedir copias certificadas del proceso secuestro del señor Fernando Balda en Colombia? ¿Por qué en el país nadie investiga ni conoce el origen del dinero para financiar el cable submarino desde Manabí en la Florida hasta Punta Carnero en Ecuador, y que se calcula vale más de $1.000 millones? ¿Y dónde aparecen elementos vinculados y un ex vicepresidente que todavía está en prisión? ¿Por qué tantas veces corrupta es la administración de justicia del Ecuador? Y si es tan corrupta, ¿por qué no lo trae de Miami una simple copia certificada del caso Caminosca, que allá ya tuvo sentencia y en la que están involucrados desde mandatarios, ministros, hasta hoy asambleístas? No existe juicios de peculado ni investigación alguna, porque todo es un fraude y un tongo, un arreglo tras bastidores del que forma parte la administración de justicia de antes y de ahora. Cabe preguntar, señores asambleístas, ¿merecen la inocencia los interpelados? ¿Dónde está la justicia y las acciones del Consejo de la Judicatura cuando han producido 548 asesinatos dentro de las penitenciarías y cárceles de todo el país? No existe nada, ni siquiera se investiga, pero existe cerca de 280 investigaciones de la Fiscalía en marcha por el levantamiento indígena y social de junio del 2022. Lo que tienen además dinero para repartir, no les pasa nada. Pero a los campesinos, obreros, gente humilde, gente del pueblo, existe persecución y cárcel. ¿Quién no sabe que hasta para hacer las cárceles se robaron el dinero? ¿Cómo se explica el accionar de la justicia y de su Consejo de la Judicatura, que en la provincia del Guayas, en el año pasado, 2021, se han producido 1.548 asesinatos y muchos casos de homicidios? Como la denuncia el diario El Universo en su primera página del 23 de febrero del 2022. Pero ¿saben ustedes cuántos juzgados y condenados existen? 9 de 1.548 asesinatos y casos de sicariato, el 1% de los 15 casos. Cabe que los asambleístas, como todos los ciudadanos, nos preguntemos, ¿existe administración de justicia en el país? No existe administración. ¿Ha existido administración de justicia antes? No ha existido. ¿Quién no sabe que en el Ecuador la administración de justicia se subasta y se vende? Existe Consejo de la Judicatura. Los propios interpelados denunciaron anoche
cosas tan graves que las sentencias judiciales desde el año 2011 al 2018 no están subidas al sistema telemático. Estas y otras acciones que aquí no he venido tampoco a inclinar la balanza, Señora ni asambleísta, al lado su de la tiempo ha tendencia del concluido. presidente actual, ni tampoco a los gobiernos anteriores. Todos han manipulado la justicia a sus intereses en contra del pueblo ecuatoriano, violando la Constitución y la ley. Muchas gracias.